Saludos amigos, empezamos el 2022 con una bomba. La cantante Rosita Salazar reveló en un programa boliviano que la razón de su renuncia al grupo Pura Osadía fue porque era víctima de agresión física y psicológicamente. Todo empezó cuando el conductor preguntó qué tal fue la experiencia de trabajar en Pura Osadía. La respuesta de la chica carismática sorprendió a todos. Escuchemos. ¿Cómo te fue en Pura Osadía? Walter Chambi, Pura Osadía. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad, mal. Fueron motivos tan fuertes y desagradables a la vez por el motivo que yo tomé esa decisión de quererme retirar. El señor a mí me agredía psicológicamente y físicamente. Hablar de esta desagradable experiencia hizo que su voz se entrecortara y algunas lágrimas surcaron su rostro, algo que no pasó inadvertido por el sorprendido conductor. Rosita, te noto triste y también quieres botar algunas lágrimas. Y las cámaras no me van a dejar mentir. Realmente no fue una buena experiencia en Pura Osadía. Rosita sentía que era hora de soltarlo todo. Tanto tiempo guardando silencio la estaba consumiendo por dentro. Yo siempre puse desde un inicio punche o camiseta. La pandemia quizás fue que me hizo recapacitar, ¿no? Porque era muy dolorosa la situación que pasaba ahí en la agrupación, debido a que el señor a mí me agredía psicológicamente y físicamente. Las revelaciones no paraban. Cada vez Rosita profundizaba y lo contaba todo lo que pasó en su vida en esos momentos. Esta situación que yo pasé y viví fue muy desastrosa para mí, y yo recomiendo a las cantantes que, o sea, si hay una persona que te maltrata físicamente o psicológicamente, esa persona nunca va a cambiar, ¿no? Dijo incluso que a pesar que pasó ya mucho tiempo, sigue afectada. El señor me agredió en muchas ocasiones. Tengo fotos, tengo videos del señor donde él me agrede. Y la verdad tampoco me ha venido, o sea, no me dejaba trabajar en paz. Para tratar de curarse, recibe terapias y así poder borrar las huellas de su agresión, enquistadas en lo más profundo de su corazón. Cuando a mí me preguntan de esa situación, la verdad me duele porque aún no lo he superado, porque he estado llevando terapia y toda la situación. Antes de seguir, te pedimos te suscribas a nuestro canal, activa la campanita y dale like a este video, que todo eso nos ayuda mucho a seguir brindándote siempre lo mejor. Todas las declaraciones de Rosita Salazar las dio el programa Show Especial de Teleestrella Internacional de Bolivia. Nosotros la llamamos y grabamos la conversación donde hace nuevas y fuertes revelaciones, pero eso será parte de una segunda entrega de este penoso caso que tiene como protagonista a Rosita Salazar y al señor, como ella llama al líder del anterior grupo donde trabajó, Pura Osadía.